Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es John Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Administración de Linux, la guía completa. Vamos a continuar con el capítulo 3, titulado El sistema de archivos de Linux. Toda la configuración del sistema Linux se guarda en archivos de texto. Las cuentas de usuario y sus contraseñas, la configuración de la red, la política de seguridad, la configuración de cualquier servicio, como un servidor web, un servidor FTP o un servidor de correo, todo esto se guarda en archivos de texto. En el video de hoy les mostraré diferentes formas de leer archivos de texto en un sistema Linux. Aquí nos encontramos en mi host físico. Estoy ejecutando la máquina virtual de la versión de escritorio Ubuntu 22041 LTS. Primeramente, ejecutemos la terminal. Ahora, por supuesto que en Linux existe un editor de texto gráfico, si tienen instalada una interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, tanto en Ubuntu como en CentOS tenemos disponible el editor de texto Gedit. Para ejecutarlo, hacemos clic en Mostrar aplicaciones, luego buscamos Editor y abrimos el editor de texto. Este es el editor de texto Gedit. Pueden editar cualquier archivo de la misma manera en que lo hacen con los usuarios de Windows con el bloc de notas. Sin embargo, dado que en Linux la mayor parte del trabajo de administración se realiza en la terminal, quiero mostrarles los comandos que están disponibles para visualizar archivos de texto. El comando cat es probablemente el más utilizado al leer archivos en Linux. Este comando permite mostrar el contenido del archivo en la ventana de la terminal y luego nos devuelve al prompt. Veamos un ejemplo. Mostremos el contenido de un archivo de registro. Como ven, se ha mostrado el contenido del archivo de registro out.log en la terminal. La sintaxis del comando cat es cat y la ruta hacia el archivo que desean visualizar, ya sea una ruta absoluta o relativa. Si lo desean, pueden proporcionar más archivos como argumentos y el comando cat los mostrará todos en la terminal. Por ejemplo, mostremos dos archivos a la vez. Como ven, se han mostrado ambos archivos. Este es el contenido del primer archivo y este es el contenido del segundo archivo. Cuando ejecutamos el comando cat, normalmente no se suele utilizar ninguna opción. La única opción que yo personalmente utilizo en ocasiones es la opción "-n" minúscula para imprimir el número de línea. Pueden ver que esta vez se muestra el número de cada línea. Deben tener en cuenta que el comando cat muestra el archivo en su totalidad. No es un comando interactivo. Y si el archivo es demasiado largo, el contenido se desplaza superando la pantalla de la terminal. Como en este ejemplo de aquí, que no podemos ver el archivo por completo. Por esta razón, el comando cat es la herramienta preferida cuando se desean visualizar archivos pequeños, como por ejemplo el archivo host. Este es un archivo pequeño y su contenido no supera la pantalla de la terminal. El comando cat es la abreviatura de concatenar, por lo que además de mostrar el contenido de un archivo en pantalla, también concatena archivos en uno solo. Veamos cómo funciona esto. Vamos a concatenar dos archivos en uno solo utilizando el comando cat. Para esto, introducimos el comando cat, luego la ruta del primer archivo
Luego, la ruta del segundo archivo. Luego, el símbolo de mayor que. Y por último, un nombre para el archivo que se va a generar. Por ejemplo, concatenados.txt. Aquí tienen el archivo que hemos generado. Este es el contenido del primer archivo. Este es el contenido del segundo archivo. Y este es el contenido del archivo que hemos generado. Pueden ver que este archivo contiene el contenido de los dos archivos anteriores. Echemos un vistazo al comando que hemos utilizado para concatenar los archivos. El símbolo de mayor que significa reducción de salida y se utiliza para redirigir la salida de un comando hacia un archivo en lugar de imprimir el resultado en la pantalla. Entonces, en lugar de imprimir el contenido del archivo en pantalla, lo redirige a un nuevo archivo. Este nuevo archivo se creará si no existe, o se sobreescribirá en caso de que exista algún archivo con el mismo nombre. En este caso, se creó el archivo concatenado.txt, porque no existía ningún archivo con este nombre. Más adelante en la serie, veremos este tema de las redirecciones en profundidad. Ahora, si la salida de un archivo de texto excede la ventana de la terminal, probablemente deseen utilizar los comandos more o less en lugar del comando cat. Tanto el comando more como el comando less se utilizan para visualizar el contenido de un archivo mostrando una página a la vez, en el caso de que sea un archivo extenso. Una vez que hayan introducido el comando more, pueden utilizar la tecla Enter para desplazarse línea por línea, o pueden utilizar la barra espaciadora para desplazarse página por página. Si desean salir del archivo y volver al prompt, pueden presionar la tecla Q, o pueden interrumpir la salida del comando y volver al prompt utilizando la combinación de teclas Ctrl+C. Ahora, el comando less amplía las capacidades del comando more y es probablemente la herramienta de lectura más avanzada que proporciona Linux. Para ver el contenido de un archivo, con el comando less introducimos dicho comando y luego la ruta hacia el archivo, ya sea una ruta absoluta o relativa. Al igual que con el comando more, pueden utilizar la tecla Enter para desplazarse línea por línea, o pueden utilizar la barra espaciadora para desplazarse página por página. Si desean salir del archivo y volver al prompt, pueden presionar la tecla Q. Anteriormente en la serie, les mostré el uso de las páginas de manual. Cuando utilizamos el comando man para ver la página de manual de un comando, el comando less se inicia de manera predeterminada. Por ejemplo, si ejecutamos man mkdir, el contenido de la página de manual se muestra usando el comando less. Veamos las opciones más importantes del comando less. Mientras visualizamos un archivo con el comando less, pueden obtener ayuda adicional sobre este comando presionando la tecla H. Si desean salir de la ayuda, pueden presionar la tecla Q. Cuando estén visualizando un archivo con el comando less, pueden usar las teclas de flecha para moverse una línea hacia abajo o hacia arriba. Para moverse una ventana hacia adelante, pueden utilizar la combinación de teclas Ctrl F. Y para moverse una ventana hacia detrás,
pueden utilizar la combinación de teclas Ctrl+B. Estas dos combinaciones de teclas pueden utilizarlas para el mismo propósito con el comando more. En estos momentos nos encontramos al inicio del archivo. Si desean ir directamente al final del archivo, pueden presionar la combinación de teclas Shift-G. Y si desean volver al inicio del archivo, pueden presionar la tecla G. Ahora, puede que deseen buscar una cadena específica de caracteres en el archivo actual. Digamos que quieren buscar la palabra root. Este tipo de búsqueda se realiza comenzando desde el inicio hasta el final del archivo. Una vez que se encuentren en el inicio del archivo, deben introducir una barra invertida hacia adelante. Luego, la cadena de caracteres que quieren buscar, en este caso, root, y luego presionamos la tecla Enter. Cuando hagan esto, se resaltarán todas las coincidencias para esta cadena de caracteres en el archivo actual. Para navegar entre coincidencias, podemos hacerlo con la letra N, que indica la siguiente coincidencia. O pueden utilizar la combinación de teclas Shift-N, que indica la coincidencia anterior. Ahora, cuando usan una barra invertida hacia adelante para realizar una búsqueda, la búsqueda se realizará hacia adelante. Pero si, por ejemplo, están al final del archivo y quieren realizar una búsqueda hacia atrás, deben introducir un signo de interrogación. Vayamos al final del archivo presionando Shift-G. Introduzcamos un signo de interrogación y luego la cadena de caracteres que deseamos para realizar la búsqueda en reversa. Una vez que presionemos la tecla Enter, se comenzará a buscar la palabra root en reversa. Esta vez, como la búsqueda es en reversa, la tecla N indica la próxima coincidencia, pero en reversa. Y la combinación de teclas Shift-N indica la coincidencia anterior, pero también en reversa. Otro comando muy útil, utilizado para visualizar archivos, es tail. Usando tail, pueden ver las últimas líneas de un archivo. Y de forma predeterminada, se muestran las últimas 10 líneas. Estas son las últimas 10 líneas del archivo passwd. Ahora, puede que esto les parezca demasiado básico, pero no se confundan. Este es un comando de gran utilidad en Linux, ya que, por ejemplo, puede darse el caso de que estén interesados la mayor parte del tiempo en los últimos acontecimientos ocurridos. El comando tail tiene varias opciones que se pueden utilizar para obtener el resultado deseado. Por ejemplo, si desean leer un número personalizado de líneas de un archivo, pueden utilizar la opción "-n" minúscula y un número. Este número indicará la cantidad de líneas que desean mostrar en la salida del comando. Por ejemplo, si quisieran ver los dos últimos grupos que se han creado, pueden ejecutar el comando tail "-n" minúscula, el número 2 y luego la ruta del archivo donde se almacenan los grupos. Estos dos son los últimos dos grupos que se crearon. Ahora, si desean visualizar el archivo comenzando con un número de línea en específico, pueden utilizar la opción "-n" minúscula, luego un signo de más y luego un número que indica la línea de inicio. Y por último, la ruta hacia el archivo. Por ejemplo, tail "-n" más 15, etc. grow. Este comando visualizará el archivo grow comenzando desde la línea número 15. El comando tail es realmente útil para leer un archivo en tiempo real, como cuando deseen ver las últimas líneas de un archivo de registro para mensajes importantes del sistema. Pueden utilizar el comando tail
para observar los archivos de registro a medida que estos se actualizan. Usando la opción "-f minúscula", Tail muestra automáticamente nuevos mensajes desde un archivo abierto en la terminal o consola en tiempo real. Por ejemplo, para observar activamente cómo los usuarios inician y cierran sesión, pueden ejecutar el siguiente comando: tail -f y luego la ruta hacia el archivo donde se guardan los intentos de autenticación. Estas son las últimas 10 líneas del archivo y el contenido de este archivo se actualizará en tiempo real. Ahora voy a tratar de iniciar sesión en otra terminal como root e ingresaré la contraseña de forma incorrecta a propósito. Aquí pueden ver cómo Tail actualiza en tiempo real los cambios ocurridos en el archivo. Pueden ver el mensaje de fallo de autenticación. Ahora me autenticaré exitosamente. Pueden ver que ahora se muestra el mensaje "sesión abierta para el usuario root por Samus". Cuando deseen interrumpir la salida del comando tail, pueden presionar la combinación de teclas Ctrl+C. Ahora, existe un comando que se utiliza como complemento del comando tail. Me refiero al comando head. Y como su nombre lo indica, imprime el número superior de líneas de un archivo determinado. El comando head se utiliza para mostrar el comienzo de un archivo. De forma predeterminada, este comando muestra las primeras 10 líneas de un archivo. Pueden cambiar el número de líneas mostradas utilizando la opción "-n minúscula" y luego el número de líneas que desean mostrar. O si lo desean, pueden simplemente especificar el número de líneas que desean mostrar sin hacer uso de la opción "-n minúscula". Estas son las primeras 4 líneas del archivo. Y estas son las primeras 6 líneas del archivo. Para terminar, les mostraré un comando de Linux que no tiene nada que ver con la visualización de archivos, pero que podría resultarles de mucha utilidad. Si desean ejecutar un comando mostrando repetidamente sus resultados, pueden utilizar el comando watch. Este comando permite mostrar cómo cambia la salida del comando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ejecutemos repetidamente el comando ls. Este es el contenido del directorio de trabajo actual, que en nuestro caso es el directorio de inicio de usuario. De forma predeterminada, el comando ls se ejecutará cada 2 segundos y el comando watch funcionará hasta que se interrumpa. Para interrumpirlo, deben presionar la combinación de teclas Ctrl+C. Con el comando watch podemos utilizar dos opciones interesantes. Una de ellas es la opción "-d minúscula", para resaltar las diferencias entre actualizaciones sucesivas. Y la otra opción es "-n minúscula" y un número, para especificar el intervalo de actualización. Por ejemplo, podemos ejecutar el comando ls-l cada 3 segundos, resaltando las diferencias entre cada actualización. Ahora, en otra terminal, voy a crear un archivo en el mismo directorio. Pueden ver cómo se han resaltado las diferencias entre actualizaciones. Voy a mostrarles un último ejemplo que permita ver
cómo se envían y reciben los paquetes, ejecutando el comando ifconfig repetidamente. Ahora voy a ejecutar el navegador web y visitaré algunos sitios para generar tráfico. Aquí pueden observar cómo se actualiza la cantidad de paquetes enviados y recibidos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.